El sábado es el Día Internacional de la Lucha contra la Violencia contra las Mujeres y Mumalá, que es una organización no gubernamental, va a dar a conocer sus cifras sobre los femicidios, sus propias investigaciones a partir del Observatorio de los Medios. Vamos a repasar rápidamente la información resumida en placas, pero lo más interesante es que estamos con Raquel Vivanco de Mumalá para poder hablar con ella sobre esto. Pero repasamos para que ustedes ya vayan dimensionando en números de qué estamos hablando. 254 femicidios, 12 vinculados de mujeres y niñas. Esta es cuando la violencia es hacia las personas o los seres queridos de esas mujeres que son las primeras destinatarias de la violencia. 19 femicidios vinculados, femicidios en todas las provincias, absolutamente, en todo el país se registran femicidios. El 18% ya había realizado denuncias previas. Esto, por supuesto, va a haber que observar puntualmente, ¿no? En qué estado quedan las mujeres que después generan denuncias. ¿Quedan todavía más expuestas o no? El 88% de los femicidios son cometidos por hombres del círculo íntimo y conocimiento de las mujeres. También, ¿no? Violencia intrafamiliar. ¿Cómo andas, Raquel? Buenas tardes. Repasamos rápido porque son un montón los números y lo que ustedes van a dar a conocer de este registro, pero la verdad que no se ha logrado en ningún año, a pesar de que está en la agenda pública, a pesar de que existe un lugar específico para que las mujeres puedan denunciar, para que las mujeres puedan sentirse contenidas, no baja la cifra de femicidios. No bajan los femicidios en la Argentina. Vale la pena refrescar que estas 252 vidas tenían una historia, tenían familia. Totalmente. El 52% de las mujeres asesinadas eran madres. Hay 265 niños y niñas que quedaron huérfanos a partir de los femicidios de sus madres. Son historias que ya no están, personas con las que no contamos. Vale la pena reflexionar en torno a eso, porque no son solo números fríos los que queremos presentar. Queremos que la sociedad reflexione fuertemente sobre la implicancia de la violencia machista y cómo la ausencia del Estado hace que no disminuyan estos casos año a año. Como bien dijiste, nosotras venimos denunciando la falta de asignación presupuestaria al órgano encargado de aplicar las leyes de protección de los derechos humanos de las mujeres, y lo cierto es que el presupuesto asignado para el 2017, para el año en curso, representa tan solo 8 pesos con 50 por mujer para prevenir, sancionar y erradicar la violencia en la Argentina. Este es el presupuesto asignado al Consejo Nacional de las Mujeres, actual Instituto Nacional de las Mujeres. Raquel, veo que las cifras siguen indicando esto de que por lo general los femicidios, el agresor, o el atacante, a veces el homicida, siempre es un hombre, o muchas veces es un hombre del círculo íntimo. De hecho, había una cifra que era aproximadamente 2 de cada 3 casos de los femicidios ocurren en la casa de la víctima, es decir, alguien que tiene acceso. ¿Cómo se explica esto? Bueno, me parece que es interesante esta observación que haces. La mayoría de los femicidas son hombres del círculo íntimo o conocidos. El 88% de los femicidios contra las mujeres fueron cometidos por hombres cercanos. Este es un dato aterrador. ¿Por qué? Porque muchas veces la creencia es que la violencia contra las mujeres le ejerce un desconocido. No, lo cierto es que en la mayoría de los casos son las parejas, exparejas, algún familiar, algún vecino probablemente. Claro. Y nosotras entendemos que la problemática está puesta en que el Estado sigue sin hacer visible que este problema no es un problema del ámbito público o privado, sino que es la consecuencia de la desigualdad que existe en las relaciones de poder en nuestra sociedad, que generan y abonan esta violencia que luego se expresa en los femicidios como la forma más extrema. Ahora, y ahí, teniendo en cuenta que el agresor, 9 de cada 10 casos, pertenece al círculo íntimo, ¿cómo puede colaborar el Estado? ¿No? Porque tiene que ver con algo que es intramuros. Muchos dirán, bueno, el Estado no puede entrar al living o al dormitorio de la casa. Puede de muchísimas maneras. Contame. Esta que estamos acá es una de las maneras, ¿no? A partir de llevar adelante campañas de sensibilización que puedan ir en los medios de comunicación, que pueden ir en gráficas en la calle, dar a conocer la forma en que las mujeres pueden hacer la denuncia. O sea, son muchas las maneras en las que el Estado se tiene y debe hacerse presente para que las mujeres comprendan que esta situación no tiene que ver, como te decía antes, con una situación del ámbito privado, ¿no? Claro. Sino que le pasa a muchísimas mujeres en nuestro país. Sí, y también, Raquel, supongo que estarás de acuerdo en ayudar a las mujeres muchas veces hasta a decodificar situaciones de violencia, desnaturalizarlas, claro, interpretarlas como tales, ¿no? Porque también depende mucho de las herramientas, no culturales, sino de las herramientas de valores aprendidos o maneras de vincularse para que ellas entiendan
o desaprendan o desincorporen formas de vincularse y las decodifiquen como violentas. Las mujeres, los hombres, la sociedad en general, debemos reflexionar fuertemente sobre determinadas prácticas que, como bien decís, están muy arraigadas o naturalizadas, con lo cual no se hacen visibles, ¿no?, a primera vista como formas de violencia. Pero bueno, nosotras también presentamos hace poco tiempo un informe sobre el acoso en el espacio público y lo cierto es que es una realidad también que nos atraviesa a las mujeres de manera cotidiana, que tenemos que lidiar todos los días de nuestra vida con distintas formas de acoso en el espacio público. Pero esto está muy aceptado todavía en la sociedad. O pienso también otras violencias que naturalmente muchas veces son la antesala a la violencia física y a los femicidios, que a veces también son pasadas por alto porque no es una trompada en el centro de la cara de la mujer, sino que es violencia psicológica, violencia económica, otras violencias asociadas que son la antesala de un montón de maltratos, o el resultante termina siendo, después de todas esas violencias, que las maten. Totalmente. Tenemos una ley que es la 26485 de prevención, sanción y erradicación de la violencia hacia las mujeres, que define claramente cuáles son estas formas de violencia, que en líneas generales, cuando hay una mujer que está atravesando una situación de violencia, padece todas y cada una de estas formas, ¿no? La violencia psicológica, la violencia sexual, la violencia económica, como bien dijiste, son formas de violencia que van acompañadas luego de la violencia física, ¿no? Y cuando hablamos de los femicidios nos estamos refiriendo a la forma más extrema de la violencia contra las mujeres, de un lugar es como el último eslabón, ¿no? Así termina, pero como dice Meli, a veces los síntomas se podrían detectar a tiempo. Pero ¿estamos mejor o peor que hace 2 o 3 años, digamos, a partir del movimiento Ni Una Menos, que fue uno de los más conocidos, que hizo que, como dice Meli, mucha gente empezó a no tomar como algo normal situaciones que eran de violencia, ¿no? Desde algo grave hasta los piropos en la calle, que también eso es algo que empezó hace poco, el tema de que muchos hombres tomemos conciencia de ese tipo de actos, que quizás hace 10, 15 años o 5 era como algo normal y ahora uno al menos se lo replantea. ¿Estamos mejor? ¿Ayudó el Ni Una Menos o no ha cambiado mucho? Bueno, por lo que acabas de decir, yo creo que ayudó. A partir del Ni Una Menos, de este grito que trascendió incluso las organizaciones de mujeres, porque fue la sociedad entera que salió a exigir al Estado el cese de la violencia machista, hemos dado algunos pasos en poder visibilizar todas estas formas de violencia que, como bien dijiste, hasta hace un tiempo ni lo cuestionábamos, ¿no? Digo, porque quizás estaba pensando, ¿no? Hay por ahí muchas casas que no tiene que ver con el nivel socioeconómico, porque pasa, nos han explicado muchas veces y hasta las estadísticas avalan esto, pasa en todos los estratos, pero que quizás o un golpe o un insulto o un hecho de violencia en la vida cotidiana, insisto, hace 5 años capaz que una mujer no le llama, bueno, pasa que es violento, pasa que tomó, y él es así, y quizás ahora se da cuenta de que en realidad no es normal. Eso cambió. Totalmente, por eso, el Ni Una Menos significó un antes y un después en nuestra sociedad en relación a cómo las mujeres empezamos a denunciar y a visibilizar las situaciones de violencia que nos atravesaban. De hecho, en ese tiempo fue muy notorio cómo la línea de atención, de asesoramiento para las mujeres explotó en cantidad de llamadas, ¿no? De repente hubo que empezar a contratar más personal, eso nos llegaba, ¿no? Que el Estado estaba buscando gente para poder atender esa línea telefónica que hasta el momento no tenía el nivel de demanda que tuvo después del 3 de junio. Muchas mujeres se animaron a hacer la denuncia. ¿Qué pasó con eso y qué pasa con la ausencia del Estado ante esta situación? Es que hay un recrudecimiento de la violencia, hay impunidad para los agresores. Sin ir más lejos, el dato que nosotras relevamos es que el 18% de las mujeres había llegado a hacer la denuncia a una comisaría o a una fiscalía y el 12% tenía medidas de protección asignadas por la justicia. Con lo cual, el 18% de los femicidios relevados este año se podría haber evitado si el Estado se hubiese hecho presente. Claro, claro. Sí, yo creo que falta una mirada un poco más profunda sobre la violencia, entendida como una violencia específica, la violencia contra la mujer. Justamente por esta cifra que arrojas vos, a donde el 88% de los femicidios son provocados por personas que en muchos de esos casos convivían o conocían a la mujer. Y por eso es una violencia específica, porque eso es precisamente lo que muchas veces opera en la mente de esa mujer que es violentada, a que ella no lo denuncie, a que ella no confíe en nadie para contar lo que está viviendo. Cuando de verdad entendamos que es una violencia distinta a las otras violencias, es que me parece se va a poder dar otro tipo de sustento, de respuesta y de contención a las mujeres. Bueno, es como vos decís, las mujeres en líneas generales atraviesan muchos
años de estas situaciones de violencia hasta poder dar el paso de denunciarlo, porque son personas a las que ellas quieren, aman, son sus parejas, sus familiares, los padres de sus hijos en muchos casos. Entonces, por supuesto que es una decisión muy difícil judicializar estas situaciones de violencia, ¿no? Incluso porque muchas veces llegan a una comisaría y en la comisaría lo que les dicen es: no, ya vas a volver, ya se va a arrepentir, o anda a perdonarlo, o porque vivís con él. O porque vivís con él, o seguro que no es la primera vez que te pasa. Claro. Tal cual. Bueno, ahí también la violencia institucional ejercida por las fuerzas de seguridad, claro, que es otra situación que se presenta. Empecé preguntándote qué es lo que podía hacer el Estado cuando se trata de algo que a veces tiene que ver con el círculo íntimo. Nos diste muchísimos ejemplos y me quedé pensando en algo que dijiste también, respecto a que el 18% de las mujeres que murieron habían hecho la denuncia, pero claro, si vos haces la denuncia en una comisaría y no tenés protección adicional, es un boomerang, es peor. Total. Porque el agresor dice: ah, hiciste una denuncia, o sea, qué importante que es que el Estado refuerce esa parte también. Por supuesto, las mujeres cuando van a hacer la denuncia saben que si el Estado no las contiene, no las abraza de alguna manera, van a tener que volver a su casa a enfrentarse con el agresor. Porque ¿qué es lo que sucede también? Muchas veces las medidas de exclusión del hogar no se garantizan y quien anda dando vueltas con sus niños en la calle buscando ayuda o un refugio es la mujer, ¿no? Claro. Pensemos que también hay una carencia importante de refugios en la Argentina, que no se garantiza el patrocinio jurídico gratuito y especializado para estas mujeres. Digo, todas estas cosas que yo les menciono están contenidas en la ley que les hablo, que les comentaba al inicio, que es una ley muy buena, muy importante, que fue sancionada en el 2009, pero que hay una distancia enorme entre su aplicación en la realidad. Entiendo. Gracias, Raquel. No, a ustedes. Tenemos mucho por aprender. Tarde algo complicada en el ramal